Toma asiento de su mochila. Bien, voy a darles una explicación previa acerca del tema. Hemos debido hacerlo en teoría, pero ideas hemos tenido, no pude hacerlo. Necesito ya para ir avanzando poco a poco, repasar el tema, que obviamente lo he debido hacer en teoría, pero lo voy a hacer acá, ya después en teoría ya lo tocaré, pero lo pasaré más fácil. Es importante para que empecemos ya a trabajar con el mejoramiento del imagen. Y se trata del histograma. Podríamos decir que es una herramienta que lo que hace es, en un formato gráfico, mostrarnos las características de la imagen en cuanto a sus píxeles. ¿De acuerdo? Para el caso vamos a tomar como base la escala de grises. Ya sabemos que el manejo a color es más o menos que triplicar, ¿no? O sea, hacer estos procedimientos 3 veces, uno por cada color, independientemente de la forma en que, o el formato que se utilice. Por ende, de lo que vamos a hablar ahora es de la creación de un histograma utilizando la escala de grises, ¿no? Y también, usualmente, lo que hemos hecho, lo que se hace es trabajar con valores de grises entre 0 y 255, porque ya les había indicado, ¿no? Se trata de 8 bits, ¿no? Entonces, manejar un dato de 8 bits es casi lo más común, ¿no? En el trabajo por computadora, ¿no? Entonces, lo que se trata es de representar, a través de un arreglo, en el eje X y Y, primero que nada de los grises que van a estar presentes en el gráfico, y además de la cantidad de esos grises. Estoy hablando de píxeles, ¿de acuerdo? Considerando que vamos a representar al lado izquierdo el 0 y al lado derecho el 255, y como ya hemos visto ya anteriormente, el 0 representa el negro y el 255 el blanco, ¿de acuerdo? Entonces, aquí para que podamos un poco tomar referencia antes de hacer una explicación más detallada, tenemos una imagen en blanco y negro, ¿sí? Esta imagen en blanco y negro tiene una determinada resolución, que vamos a considerar que son los 255 por 255, pero podemos nosotros acá deducir que existen pues una cantidad determinada de píxeles en la escala de grises, que van desde el blanco hasta, digamos acá, hasta el negro, ¿no? O lo más cercano al negro, y que nos está representando a través de este histograma. ¿Qué podemos nosotros deducir de este histograma, ¿no? A simple vista, les he indicado anteriormente que el 0 representa el negro y el 255 representa el blanco. Esto quiere decir, a simple vista, que hay más píxeles negros que blancos, ¿no? Porque ustedes ven la forma de la imagen. O sea, recuerden que en esta cantidad están los niveles de grises, y aquí está la cantidad de niveles de cada uno de ellos. Significa que, por ejemplo, ¿no? Este nivel de gris tiene un aproximado de números de 2400 y pico, ¿no? De ese nivel en particular. Y así, cada nivel va teniendo una cantidad, ¿no? Y a simple vista nosotros podemos darnos cuenta que, como la imagen está tendiendo más hacia el lado izquierdo, entonces significa que esta imagen hay más niveles de gris que tienden al negro, ¿no? Y ustedes pueden darse cuenta ahí a simple vista que sí, pues, efectivamente, ¿no? Hay más tendencia de los niveles cercanos al negro. Ahora sí vamos a explicar un poco más al detalle cómo es que se hace esto y qué procedimientos se llevan a cabo para mejorar el contraste de estas imágenes. Vamos a hablar primero de una imagen que tiene 4x6 píxeles nada más, ¿ya? Que es esta, que para nosotros no representa nada, pero imagínense que sea una imagen, ¿de acuerdo? Y tiene 12 valores máximos que pudieran tener esta imagen, ¿no? Entonces lo vamos a representar, como les he mencionado, los niveles de grises que van a estar presentes, que para el caso no son los 255 que ya les he mencionado, sino para este ejemplo sencillo, son 12 que debe haber acá. Y ahora vamos a ver cuántos de esta imagen, cuántos de estos píxeles y en qué niveles tiene aquí, ¿no? O sea, el concepto es sencillo, es representar primero qué nivel de gris hay aquí y cuántos de esos píxeles hay en ese recuadro. Ese es el concepto, el concepto base, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ese nivel en particular, que lo estamos identificando como que si fuese ese, tiene 3 píxeles, ¿de acuerdo? Luego, ese otro nivel,
representaría este, también tiene 3 píxeles. Ese nivel de gris, que representaría este, ya tiene más píxeles, ¿no? Luego este otro, que es en buena cuenta el que más píxeles tendría. Y finalmente el último, que sería el más cercano al negro, que también tendría esta cantidad de píxeles. Ahí nosotros podemos determinar qué niveles están presentes y cuántos píxeles de la imagen le corresponden. ¿De acuerdo? Ahora, podemos complementar ese trabajo colocando cantidades sobre todo los números de píxeles para cada uno de ellos, ¿no? Y tomando como referencia que aquí habría 1, 2, 3 y así sucesivamente, de tal manera que visualmente nos permite inclusive dar un juicio, ¿no? Cómo es que la imagen está compuesta, ¿no? Desde un punto de vista de una simple apreciación. Si yo tengo, como hemos visto en el ejemplo inicial, esta imagen y tiene este histograma, yo puedo tender a hacerle modificaciones de tal manera que, fíjense, para el caso, si nosotros modificamos de alguna manera, como vamos a ver, los píxeles y su número, podríamos obtener señales de repente más oscuras, señales que representaría un contexto mucho más claro, más blanco, no tanto como claro, más blanco. Esta que estaría más o menos en el medio, y que si los mostramos en resumen, podemos sacar algunos juicios de valor, ¿no? ¿Qué cosa, cuál de ellos, qué histogramas tienen, qué forma tienen, y probablemente mejorarlos, ¿no? Ahora, hablar de mejora es bastante relativo, ¿no? ¿Qué representa mejora? Obviamente va a depender de para qué vamos a hacer esas mejoras. Pero como ven ustedes acá, tampoco significa que ubicar el histograma dentro de su estructura, ubicándolo en el centro, va a ser mejor. No necesariamente, ¿no? De lo que vamos a ver ahora, ¿de qué se trata esa mejoría, no? ¿Cómo podemos establecer la mejoría de una imagen en cuanto a su contraste, modificando los niveles, la cantidad de píxeles de los niveles del histograma? Entonces, a eso se denomina ecualización. Lo que pretende hacer una ecualización es obtener una distribución uniforme de los píxeles, con el objeto de mejorar el contraste. ¿De acuerdo? Ese es el objetivo, ¿no? De mejorar el contraste significa de que la imagen sea más clara para nosotros, ¿no? Podamos de repente distinguir algunos detalles. Aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? Fíjense, una llanta, ¿sí? En donde a juicio de valor simplemente ustedes pueden determinar, ¿no? Hay mayor cantidad de niveles que tienden al negro en desmedro de los que tienden al blanco. Si nosotros buscamos modificar el histograma de alguna manera, ¿sí? Estableciendo, como ven ustedes acá, que las diferencias de nivel no sean tan abruptas, porque fíjense acá los niveles que hay entre uno y otro, no sean tan abruptas, sino que sean más o menos equitativamente distribuidas, entonces podemos mejorar el contraste y por ende la claridad de la imagen. ¿De acuerdo? Entonces, es lo que, o sea, este histograma es de esta misma figura, solo que aquí se ha distribuido más equitativamente los píxeles y se ha tratado de que la amplitud de ellos sea más o menos pareja para todos. ¿De acuerdo? Entonces, existen básicamente dos tipos de mejoramiento del histograma, de ecualización sería, ¿no?, el nombre del histograma. A pesar de que existe uno en el medio que lo vamos a ver en la práctica, que en realidad allí no se hace ningún tipo de ecualización, ¿no? Pero se obtiene también mejoras, como vamos a ver en la práctica. Pero para el caso existen dos métodos. Uno es el método de desplazamiento, que como vamos a ver es sencillo de entender, y esto ya está implementado en Python con instrucciones. O sea, ya no tenemos prácticamente que desarrollar mucho
porque ya hay unas soluciones que están hechas, solamente se trata de utilizarlas, ¿no? Y de hecho, eso un poco va a ser la tendencia, ¿no? Hay algunas soluciones que yo le voy a presentar, ponernos a desarrollar el programa o intentar de entenderlo, para el tiempo que tenemos va a ser mucha pérdida de tiempo, ¿no? Entonces, vamos a tener las herramientas y vamos a aprender a utilizarlas. Ya si queremos entrar a la modificación del código, ya pues ya es cuestión de ustedes, ¿no? ¿De acuerdo? De lo que puedan, del tiempo que le puedan dar. Aquí tenemos el ejemplo original que les había mostrado. Vamos a ver cómo es que se basa este método de desplazamiento, porque el otro también viene a ser una consecuencia de este. Ya, o sea, entendiendo bien este, el otro cae por su propio peso. La idea simplemente es que lo entiendan cómo es que se empieza a mejorar, ¿no? Las imágenes, utilizando las características de su histograma. Fíjense, lo primero que vamos a hacer es crear lo que se conoce como histograma acumulado. Simplemente el histograma acumulado lo que hace es mostrar los niveles de gris uno tras otro, presentes, ¿no? O sea, acá los niveles de gris son 5 niveles de gris. No estamos hablando todavía de la cantidad de píxeles que son, sino simplemente de cuáles son, ¿ya? Y los hemos colocado uno detrás de otro, obviamente correspondiéndose con el nivel al cual pertenece. Entonces, con ellos lo que vamos a crear es su diagrama de escalera, ¿no? Su diagrama de escalera es simplemente hacer un recorrido uno tras otro, de tal manera que se nos genere esta escalera, que está en relación con la cantidad de píxeles que más bien ya tiene cada nivel. ¿De acuerdo? La idea fundamental de este método es que, como han visto en el ejemplo de la rueda que les había mencionado de la llanta, la idea está que no solamente que estén más o menos distribuidos los enlaces, mejor dicho, los niveles de que se tienen, sino que todas tengan más o menos la misma cantidad. ¿Ya? Es una distribución equitativa que de hecho mejora una imagen, ya que no sea muy diferente la cantidad de algunos píxeles con otros, sino que todos tiendan a tener más o menos la misma cantidad. Esa es la idea con la cual se parte, ¿no? Entonces, bajo ese contexto es que lo ideal sea que nuestra imagen tenga la misma cantidad, o sea, todos los grises y más o menos la misma cantidad, distribuidos equitativamente en el diagrama completo, ¿no? Pero la idea es que todos guarden la misma cantidad. ¿Y eso cómo se explica en el histograma acumulativo, al cual le vamos a denominar histograma acumulativo ideal? Entonces, como estamos determinando que todos tienen que tener la misma cantidad, entonces todos los niveles van a tener presencia y van a tener el mismo número. En este caso le he puesto 2, pudiera ser más, ¿no? Porque la idea está en que se muestre finalmente el diagrama de escalera. Si el diagrama de escalera va a ser así, ¿no? Una escalera perfecta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ahora, si este es lo ideal, comparemos con el real, ¿no? Con el histograma acumulativo real, ¿no? Entonces, ahí está. Y podemos darnos cuenta ahí la diferencia. La diferencia que hay entre el ideal y el real. Y esta diferencia la plasmaríamos en errores, ¿no? Vamos a suponer que siendo este el real y esto el ideal, entonces hay una diferencia entre uno y otro, y eso podríamos denominarlo como errores, ¿no? ¿Y lo podemos contar? Sí. Entonces acá, si lo marcamos con esos puntitos, determinamos que hay 27 puntitos, ¿no? 27 círculos que me está diciendo que hay, su error es de 27. No me interesa saber ahorita qué unidad, pero hay 27 unidades que marcan el error, ¿no? La idea es mejorar. ¿Y cómo mejoramos eso? Un procedimiento es desplazar las barras del histograma acumulativo real para que se acomoden lo mejor que se pueda al histograma acumulativo ideal. Entonces, este es el ideal, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es desplazar las barras, o sea, las barras que comprenden a cada una de los niveles de gris, de tal manera que se acomoden, ¿no? En donde están, que se acomoden lo más cercano que se pueda a algunos de los peldaños de la grada, a la que le correspondería, lo mejor que se pueda, ¿no? Entonces, vamos a ver, que por ejemplo el primero lo acomodaría allí, el segundo lo desplazaría hacia la izquierda, el tercero también me convendría hacia la izquierda, lo mismo que el cuarto,
Y el quinto inclusive me convendría que se desplace hacia la derecha. ¿De acuerdo? Entonces, he tratado de acomodar ello. ¿Para qué? Para que, como vamos a ver, lo que ha pasado es que se reduce el número de errores a 15. Antes era 27, ¿no? Ahora ya tenemos 15. ¿De acuerdo? Entonces, pero este simple desplazamiento ha mejorado el contraste de la imagen. ¿De acuerdo? Entonces, esto era lo anterior, que al hacer, así estaba, ¿no? En un principio, 27. Al hacer cada desplazamiento, y ahí hemos ido reduciendo los errores, ¿no? Poco a poco, hasta llegar a los 15, que es lo máximo que hemos podido hacer. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, con eso nos permite, al hacer las comparaciones para cada uno de los desplazamientos, va a permitirnos generar finalmente un nuevo diagrama de escalera. Con ese nuevo diagrama de escalera podemos ahora conformar el nuevo histograma. ¿De acuerdo? Y obviamente va a haber cambios del original, que será este, al otro, ¿no? Que ahora ya tiene esta forma, ¿no? Esta era la figura inicial con sus respectivos píxeles en sus respectivos niveles, y esto es lo que hemos obtenido ahora. ¿Ya? Entonces, eso nos va a indicar, bueno, es simplemente los valores para cada uno de los píxeles que se corresponden, ¿no? Aquí tenemos ya una comparación, ¿no?, de la imagen. Esta es la imagen inicial y esta es la imagen después de haber hecho la ecualización utilizando este método. ¿De acuerdo? Bien. Aquí ya está de un aspecto mucho más, ¿cómo se llama? ¿Qué les digo? ¿No? Matemático, ¿no? ¿Cómo es que? Muy aparte de que la inspección visual que hemos tenido nos ha dado muestras de que ha mejorado el contraste, esto lo podemos reprender ¿dónde? Aquí con el histograma. Como pueden ver, está más distribuido a lo largo, o sea, de todo la cantidad de nivel de gris, y los cambios abruptos, si bien es cierto, todavía se persisten en algunos de los casos, se ha reducido, ¿no? Ya no es las caídas tan abruptas, ¿no? Bien, veamos el segundo método, que es una especie de complementación del anterior, ¿no? De lo que se trata, como les he mencionado, es buscar que el histograma sea lo más equitativo, distribuido en forma de todos los niveles de gris, ¿no? Entonces, el procedimiento es bastante similar, solo que existe una pequeña diferencia, ¿no? Que cuando hago el desplazamiento y puedo calzar dentro del peldaño, corto el nivel del gris, ¿no? O sea, en el caso anterior vimos que cada uno de estas barras que representaban la cantidad de niveles del gris que se estaba mencionando, toda la barra, o sea, todo el número, toda la cantidad de ellos, lo desplazamos, ¿no? Aquí voy a desplazar lo que me convenga, ¿no? O sea, acá, por ejemplo, para llenar este escalón, me conviene solo 2, ¿de acuerdo? Y solo desplazo los 2, o sea, ¿qué implica eso? Estoy cortando a la barra de nivel, ¿no? Entonces, por eso lleva el nombre, ¿no? Corte y desplazamiento. Entonces, de tal manera que, más bien ya, haciendo los desplazamientos de 2 y de corte donde sea conveniente, entonces nos va a generar ya ¿cómo se llama? Histograma acumulativo prácticamente perfecto. ¿De acuerdo? Entonces, bajo esta metodología, lo que se hace, en buena cuenta, y esto es a efectos de la programación del procedimiento. Primero se tiene esta distribución de los píxeles, de los niveles de gris con sus respectivos píxeles, se hace un ordenamiento de cuántos hay, y después se hace ya el procedimiento de corte y desplazamiento, ¿no? Que vendría a ser, está acá especificado.
Ese sería finalmente la distribución de los píxeles con la cantidad y las posiciones que corresponden con el tipo de imagen, y tendríamos finalmente una distribución equitativa, ¿no?, de todos los niveles que están presentes en este procedimiento. Acá ya tienen, fíjense, un antes y un después bajo este método. En la práctica ya van a poder comparar todos a la vez y ya podrán darse cuenta cuál es la diferencia entre uno y otro. O sea, aquí era antes y ahora es después. En materia de los niveles de gris con su respectivo nivel, ¿no?, cantidad, mejor dicho, de ellos. ¿De acuerdo? Entonces, visto esto, ya he entendido que lo que es un histograma y cómo es que se le puede utilizar para mejorar el contraste de una imagen, podemos ya revisar la guía. Aquí tenemos la guía. La guía tiene dos partes, una que habla de los histogramas propiamente dicho y la otra habla de la ecualización del histograma. ¿De acuerdo? Los histogramas, como les he mencionado, se pueden crear fácilmente utilizando dos librerías, la OpenCV y la Matplotlib. Y son simplemente, ¿cómo se llama?, utilización de instrucciones. Ya no tenemos que programar ni nada, sino simplemente saber utilizarlas, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, en esta primera parte se evalúa esto. A pesar de que hay una tercera, ¿no? ¿Qué pasa si yo hago el programa? Sí, pero el programa ya está hecho, pero en esta parte de acá, que lo voy a mostrar también porque nos va a ayudar a hacer la ecualización. Nos va a ayudar a visualizar claramente las ecualizaciones. Pero en la primera parte está simplemente la utilización de las librerías para poder visualizar un histograma. ¿De acuerdo? Entonces acá tenemos, ya para ahorrar el tiempo en materia de... No se olviden que deben cargar la imagen inicial, que también se las he mencionado, se las he colocado ahí en el Drive. Asimismo hay que descargar, ¿no?, los dos cuadernos para que podamos efectuar el trabajo con los dos métodos, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es cargar las librerías, ¿sí? Cargamos las librerías, que están, como pueden ver ustedes, aquí. Es la librería del OpenCV y la librería Matplotlib, y dentro de ellos su biblioteca PyPlot. ¿De acuerdo? Y del OpenCV, el CV2 InShow para poder mostrar las imágenes, ¿no? Eso ya lo hemos hecho en la clase pasada. Pues en esta primera parte vamos a utilizar la librería, más exactamente el método calcist de la librería OpenCV. ¿Ya? Pues aquí el cálculo del histograma representa esta línea que está acá, nada más. Es la línea, simplemente que nos permite hacer el cálculo del histograma. En la primera parte estamos leyendo la imagen y mostrándola en pantalla. Ya esto lo hemos hecho en clase pasada. Y esta es el cálculo del histograma. ¿De acuerdo? Como pueden ver ustedes aquí, este es el aspecto importante, el cálculo. Ustedes pueden buscar en la nube las características de la instrucción, pero aquí de forma resumida les voy a indicar, ¿no? IMG, esto que está entre corchetes, nos está haciendo referencia a la imagen sobre la cual se va a calcular el histograma. 0 es el número de canales, estamos trabajando en escala de grises, aquí representaría el 0. Se puede utilizar máscaras para solamente captar parte de la imagen. Para el caso no estamos entrando a ese detalle. Además de eso, se puede hacer el histograma considerando bloques nada más, ¿no? Por ejemplo, si solo quiero mostrar los niveles de gris que hay de tal número a tal número,
puede utilizar esa opción. Aquí no, le estoy diciendo que muestre todos los niveles y los rangos que van, ¿no? Entre 0 y 256. Lo demás aquí es simplemente instrucciones para los gráficos, ¿de acuerdo? Y tenemos la creación de la figura, tenemos poner un título a la figura, ponerle una etiqueta al eje X, ponerle una etiqueta al eje Y, plotear en este caso el histograma, que luego definir como is, y finalmente que lo muestre, ¿no? A través del programa, ¿no? De ahí lo tiene. La imagen, que es esta que está aquí, y su respectivo histograma. Noten la forma en que se presenta este histograma. Recuerdo que es como que si fuera un gráfico continuo, ¿no? Así lo presenta el programa. ¿De acuerdo? Ahora veamos la misma imagen, pero utilizando Matplotlib. Entonces aquí estoy cargando más adicionalmente la librería pyplot. Y como en el caso anterior, tenemos la instrucción simple y llanamente como les mencioné. Hay un método, el Ravel, para poder así crear el histograma. Los niveles también son, o sea, la representación son lo mismo, que no haya, que se presenten sin bloques, por eso coloco 226, y el rango que va a ir entre qué número de píxeles es entre el 0, los niveles digo, entre 0 y 226, ¿no? O sea, entre el negro y el blanco, ¿no? Y luego simplemente que lo muestre. Entonces, como aquí tienen, por ejemplo, el histograma utilizando OpenCV y este es el histograma utilizando Matplotlib. Es más, esta tercera parte de lo que estoy mostrándoles no es un nuevo método ni nada, sino que simplemente estoy utilizando el procedimiento que también en MATLAB lo hemos hecho, ¿no? Lo han hecho, ¿no? Que significa utilizar su ploteo, ¿no? Utilizar el margen que tenemos para presentar figuras de tal manera que yo los separe en partes, ¿no? Eso simplemente es la gráfica, está mostrando las imágenes con su respectivo histograma, ¿no? Pueden ver ustedes ahí, está la imagen con su histograma. Esta parte de acá simplemente lo que estoy mostrando es así, ¿no? Es eso, ¿no? Para que podamos tener un juicio, mejor dicho, para que podamos tener en pantalla lo que está ahí y podemos sacar como conclusión, ¿no? Ustedes pueden ver la similitud que hay entre uno y otro, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, eso sería en la parte 1. Ahora hablemos de las ecualizaciones. Bien, para tal caso vamos a invocar a las librerías que vamos a necesitar. Ya las hemos visto anteriormente, la mayor parte de ellas, no decir todas. Y lo que vamos a hacer ahora es definir algunas funciones para llevar a cabo algunos procedimientos que son importantes e interesantes, de tal manera que hagamos una evaluación completa de una imagen, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los parámetros de una imagen fundamentalmente son 3. La resolución, que significa cuántos píxeles tienes de alto y de ancho, ¿sí? Ya lo saben ustedes. Después, otro dato importante es cuál es el tono de gris más alto que se tiene, así como cuál es el tono de gris más bajo que se tiene. Entre 0 y 255 tiene que ser ese valor, ¿no? En el diagrama, cuál es el tono de gris más bajo y cuál es el más alto, ¿no? Eso lo vamos a necesitar porque vamos a establecer una mejora del histograma, pero simplemente haciendo una expansión. Ustedes han visto en el caso de la imagen que hemos visto, algunas las hemos visto inicial, donde teníamos que el histograma ocupaba de todo el margen de niveles de gris, solo ocupaba una parte, ¿no es cierto? Entonces, una posibilidad de mejora es que estiremos al máximo la presencia de los grises, ¿no? Eso se denomina simple expansión.
Y para ello se hace un procedimiento definiendo el tono máximo y el tono mínimo y restándolo del mínimo, ¿no? Para tratar de alargar a todo el margen que se tiene de los niveles de gris, ¿no? Entonces, para eso voy a necesitar este dato, por eso estoy creando esta función. Las funciones en Python se crean con esta palabra clave, una def, y simplemente se da el nombre que para el caso a quién se va a aplicar, ¿no? El hecho de que vayamos a crear una variable IMG, ¿no? Obviamente se está definiendo, todavía no la estoy usando, más adelante la voy a utilizar siempre. Aquí también estoy creando otra función. Aquí viene lo que les he mencionado, la creación de un histograma por programa, ¿no? O sea, aquí ya estamos determinando la validez del mismo, funciona, lo pueden ustedes revisar. O sea, en vez de utilizar, como hemos visto en la parte 1, instrucciones que ya están definidas, acá la estoy creando por programa, ¿no? ¿De acuerdo? Simplemente estoy obteniendo como datos la cantidad de píxeles que hay y voy a determinar los niveles que hay y me va a salir el histograma. Me conviene en cierta forma porque, como van a ver, va a ser un grafiquito de barras claramente diferenciadas y me va a permitir tener una visualización más clara del histograma y obviamente la cantidad de niveles de gris que hay en el diagrama, ¿no? Entonces aquí tienen la función para graficar el histograma. ¿De acuerdo? Y ahora sí pasamos a leer y mostrar, ¿no? En primera instancia vamos a definir esta variable x0 que va a leer la figura, obviamente niveles de gris, ahí lo tienen en 0. Invocamos a la función de lectura de este x de 0 y le aplicamos la función Howis que nos va a dar los parámetros, ¿no? Entonces nos va a mostrar, o sea, este nos va a mostrar y nos va a calcular los parámetros que hemos visto en la función Howis que estaba acá anteriormente definida, ¿no? Aquí está. Entonces, aquí tienen el InShow de la figura y acá tienen los datos, ¿no? El tamaño es de 512 por 512 y el máximo valor del píxel es el 224 y el mínimo valor es el 74. ¿De acuerdo? Ahora sí utilizamos este programa para graficar, pero ya lo estamos aplicando sobre el X0 que lo hemos definido previamente acá, ¿no? A través de esta lectura de la imagen, ¿no? Entonces ahora sí vamos a obtener el histograma. Y aquí tenemos el histograma. El histograma debería representar lo mismo que el que hemos visto anterior, pero esto lo hemos calculado, lo hemos hecho por programa y se está mostrando a todo lo largo de los niveles de gris, ¿no? Como pueden ver ustedes, lo podemos ver inclusive con mayor claridad, puedo individualizar los niveles de gris y utilizando la figura puedo ver cuántos hay de cada uno. ¿De acuerdo? Bien, ahora como les he mencionado voy a hacer la expansión lineal del histograma original, que es este. Para ello voy a tomar los valores mínimos y máximos y lo voy a restar del original, ¿no? He creado un copy de la x0, de la variable original, y le he asignado a x y eso lo voy a tomar porque va a variar, ¿no? Va a variar al hacer las operaciones, ¿no? Multiplicarlo por 255. Eso implica que el histograma, siendo este el original, va a ampliarse a todo lo largo más abajo lo voy a mostrar, a todo lo largo de los niveles de gris, ¿no? Aquí estoy utilizando otra vez las funciones para ver ahora cuál es el tamaño, que sigue siendo el mismo, solo que ahora el nivel mayor que se presenta es el 255 y el nivel menor es el 0, ¿no? Porque lo que he hecho es estirar este diagrama a lo largo de todo el eje X, ¿no? ¿De acuerdo? Para que todos los niveles tengan por lo menos una presencia, ¿no? Y acá lo vamos a ver cómo sería su histograma. Ya están toditos, o sea, con uno, están toditos, ¿no? Hasta el último. Se lo he estirado. Y ese estiramiento me ha producido algunas mejoras. Ahorita al final les muestro los 4 métodos, o sea, en realidad los 4 gráficos, para que vean cómo sigo mejorando, cómo se va encontrando mejoras uno tras otro. Aquí está el primer método de ecualización, que es el de desplazamiento. Aquí, como pueden ver, clases uno ya conoció, es uno de los que más se usa, ¿no? El que hemos visto, corte y desplazamiento, más bien hay que hacer allí programa, hay que hacer un programa. En cambio, ya está creado ya
por ejemplo, en Python ya está creado el método que lo hace de forma directa, ¿no? Sin mayor problema, ¿no? Entonces, aquí ya lo tienen, la imagen mejorada, correcto, y su histograma. ¿De acuerdo? O sea, el de desplazamiento ya es muy conocido, muy usado tanto, así que ya hay instrucciones ya hechas para eso. En cambio, el de corte y desplazamiento hay que hacer programa. Aquí lo tienen ya para usarlo y vamos a mostrar sus resultados. Este sería ya la imagen mejorada y este sería su histograma, que como ya hemos mencionado, busca una presencia equitativa de toditos los niveles de gris, ¿no? En esta parte final voy a mostrar, simplemente acá ya no hay ningún procedimiento, sino a través del método stack voy a mostrar todos los resultados. Esta es la imagen original, esta es la imagen con simple expansión, esta es la imagen ya con corte, o sea, esto ya es ecualización con corte, y esta es la ecualización con corte y desplazamiento. ¿De acuerdo? Ustedes pueden ver entre corte y desplazamiento, muy poca la diferencia, ¿no?